Tenemos la proteína PRB, que es un factor de transcripción. ¿Y cuáles eran los factores de transcripción? ¿Recuerdan? Proteínas que iban ¿a dónde? Al gen. ¿A qué parte del gen? ¿Downstream o upstream? Upstream, que es la región reguladora. Y ahí ubicaban regiones como TACA, CACA, etc. Todas esas regiones. ¿Para qué? Para permitir que se forme el complejo de transcripción y el gen se pueda expresar. ¿No es así? Y la expresión del gen no es otra cosa que la producción de un ARN mensajero. ¿Estamos? Bien, entonces eso es PRB. ¿Ya? O mejor dicho, acá tenemos el complejo CDK4 ciclina. ¿Ya? Perdón, PRB va a ser la proteína controladora de este verde. ¿Ya? Estoy confundiendo un poco. PRB es la proteína controladora de E2F. F significa que es factor. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces vamos a ver qué hace. A ver, ¿usted puede leer? Para no hablar 2 horas. La proteína retinoblastoma PRB es una proteína expresora de tumores que controla el punto de control G1S del ciclo celular. Hasta ahí. ¿Qué controla? Fíjense lo importante que es el PRB. Controla el checkpoint. El checkpoint, es decir, el S, el punto en donde la célula va a decidir si entra a G0, si permanece en G1 o avanza hacia S. Continúen. Cuando las células se encuentran en la fase G0 del ciclo celular, la proteína PRB no está fosforilada y se une a factores de transcripción como E2F, inactivándolos. Cuando factores de crecimiento estimulan a la célula, entra en G1 y se aproxima a la fase S. Durante la fase G1, el complejo CDK4 ciclina D1 fosforila la proteína PRB. La proteína PRB fosforilada libera las proteínas reguladoras a las que estaba unida. Cuando E2F y las otras proteínas reguladoras son liberadas por el PRB, pueden incluir la expresión de más de 30 genes cuyos productos son requeridos para la transición de la fase G1 a la fase S. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que detiene PRB? PRB detiene el paso de G1 a S. ¿Cómo? Inactivando los factores de transcripción de un montón de genes que tienen que ver con esa transición. ¿Cómo se inactiva PRB? Fosforilándolo. ¿Okay? En ese momento, en el momento en que está fosforilada, va a liberar al factor de transcripción, ese va a entrar al núcleo y va a empezar a activar como 30 genes que tienen que ver con la expresión de genes que van a hacer que la célula avance en el ciclo celular. ¿Quién fosforila a PRB? La quinasa dependiente de su ciclina. Es decir, la ciclina va a hacer que la célula avance. Es decir, ahí hay dos fuerzas antagónicas. La ciclina D necesita que avance durante el periodo G1 para que entre en S. PRB detiene el avance. ¿Se dan cuenta? Dos fuerzas antagónicas. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo esas dos fuerzas se desatan dependiendo de qué. Dependiendo del estado en que se encuentre el ADN. ¿Ok? Continúe. Nos hemos quedado hasta acá. Después de que la célula pasa por la fase S, G2 y M, PRB vuelve al estado no fosforilado, se unen proteínas reguladoras como E2F y las mantiene secuestradas hasta que son requeridas para el siguiente ciclo celular. Entonces, una vez que atraviesa el ciclo, PRB, que está fosforilada, la van a defosforilar. ¿Para qué? Para que se detenga la célula en esta fase, en el periodo G1, y entre probablemente el periodo G0. Es decir, para dar tiempo. ¿Para dar tiempo a qué? Perdón. Para dar tiempo a que vea si es que ha crecido lo suficiente, si es que hay factores ambientales adecuados,
y si es que, sobre todo, si es que el ADN está correctamente, es decir, si está bien el ADN, si es que no hay problemas, si es que no hay mutaciones peligrosas, a lo mejor, si es que se han perdido cromosomas, ¿ok? Lo cual llevaría, si es que entra en fase S, a un ciclo desordenado con un ADN que ya no está en buen estado. Entonces, acá entran a tallar las proteínas check. Estas son importantes, porque tienen que ver con el checkpoint. Por eso se llaman proteínas check. Su otro nombre, serina, treonina, quinasa, no me interesa. Apréndanselos como check. ¿Verdad? Es una quinasa. O sea, ¿qué es lo que hace esa quinasa? Fosforila. ¿Qué fosforila a CDC25? Una importante fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Quita fósforos. ¿Ah? Entonces, acá tenemos check que fosforila y fosfatasa que quita fósforos. ¿Ok? Que regula el ciclo celular, especialmente la entrada en mitosis. CDC25, cuando está fosforilada en el residuo de serina, o sea, lo fosforilan en un punto específico de la proteína, serina 216, no se lo tienen que aprender, les queda como dato extra. Por la acción de CHEK1, se mantiene unida a una proteína adaptadora en el citoplasma. De este modo, se impide la eliminación del fosfato inhibidor por el factor promotor de la maduración. Consecuentemente, en esta situación, la célula ve impedida la entrada en mitosis. ¿Cómo es esto? En español. ¿Hay algún problema en el ADN? La célula no puede entrar en mitosis, se queda en periodo G2. ¿Qué evita que se quede en periodo G2? Fíjense. ADN. Hay proteínas sensoras que están verificando que el ADN esté correcto. Si es que hay algún problema, ¿qué va a suceder? Las proteínas check van a fosforilar a CDC25. ¿Ok? Van a fosforilar a CDC25. Es decir, hay un control directo desde el ADN hasta quién. ¿Quién es la ciclina encargada de que la célula entre en mitosis? La ciclina B, también llamada ciclina E. Entonces, repetimos aquí. De una vez coloco los dos. Entonces, CHEK1 es una quinasa que fosforila ¿a quién? Hay varios CHEK. CHEK1 fosforila a CDC25, que es una importante fosfatasa que regula el ciclo celular, especialmente la entrada en mitosis, es decir, tiene que ver con la ciclina B. Cuando CDC25 está fosforilada por la acción de CHEK1, CHEK1 la fosforiló, se mantiene unida a una proteína adaptadora en el citoplasma. ¿Ok? De este modo se impide la eliminación del fosfato inhibidor por el actor promotor de la maduración. Impide la eliminación del fosfato inhibidor por el factor promotor de la maduración. ¿Qué quiere decir? El promotor, factor de la maduración, que es la ciclina B con su quinasa dependiente de la ciclina B, va a estar inactivo. ¿Quién lo mantiene inactivo? Un fosfato. Ahí. Por lo tanto, la ciclina no va a poder hacer que la célula entre en mitosis. ¿Por qué? Porque hay problemas acá. ¿Me dejo explicar? Entonces, hay problemas acá. Las proteínas sensoras le avisan a las proteínas quinasas que deben de fosforilar a CDC25C para mantenerla inactiva. Porque si CDC25 puede trabajar, ¿qué va a hacer? Le va a quitar el fosfato inhibidor al complejo ciclina B, quinasa dependiente de ciclina B. ¿Y qué va a hacer la ciclina B una vez activa? Le va a ordenar a su quinasa que fosforile todo lo que tenga que fosforilar para que la célula entre en mitosis. Entonces, si esto falla, problemas. ¿Qué puede fallar? Si no, la gente no se moriría de cáncer. ¿Ok? Entonces, si el daño persiste, miren este ADN,
el daño persiste, no se arregla. Las proteínas sensoras van a ordenar que todas estas proteínas, que tienen que ver acá, ATN, ATR, ya eso les queda como está en la figura, ¿qué hacen? Que las check fosforilen a CDC25. La CDC25 fosforilada va a estar inactiva. Y como está inactiva, ¿qué va a suceder con esta? Va a permanecer en arresto. No va a dejar que la célula pase de G2 a mitosis. ¿Por qué? Porque el ADN está dañado. El ADN se arregla, esto se desarma, no hay ningún problema. CDC25 se activa, le quita el fósforo, la ciclina B con su quinasa dependiente de ciclina se activan y la célula entra en mitosis. ¿Me deja explicar? ¿O algo que estás aprendiendo a volar? ¿Está claro? ¿Sí? Díganme. Ya. ¿Cuáles son los actores acá? La check. ¿Qué hace la check? Fosforila. ¿A quién? A CDC. ¿La CDC qué hace? Desfosforila. Pero mientras está fosforilada, ¿podrá desfosforilar? No. ¿Ok? Bien. ¿A quién tiene que desfosforilar CDC? Al complejo ciclina B. Exacto. ¿Lo ves ahí que tiene un punto rojo? Ese punto rojo es el fosfato. ¿Qué hace la ciclina B? Ordena a la célula entrar en mitosis. ¿No es cierto? Bien. Eso tendría que hacer normalmente CDC si está activa. ¿Qué quiere decir? Si no tiene fosfato. Pero ¿qué sucede? Mira la figura de la derecha, ese ADN dañado. Las proteínas se dan cuenta que el ADN se ha roto, etcétera, etcétera. Necesita darle tiempo a la célula a que sucedan todos los mecanismos que hemos visto de reparación de ADN. Por conjugación, por no conjugación, no sé, cualquier mecanismo. Pero para eso la célula necesita tiempo. Entonces, ¿a quién hay que detener? Al complejo ciclina B, con su quinasa dependiente de ciclina B. ¿No es cierto? Hay que detenerlos a ellos. ¿Cómo lo detengo? Evitando que le quiten su fosfato para activarlo. ¿Quién tendría que quitarle el fosfato? CDC. Entonces, ¿para eso qué hago? ¿A quién tengo que inactivar? A CDC. Entonces, está roto el ADN, se activan las check. Las check fosforilan a CDC. CDC fosforilada está inactivada. No puede quitarle el fosfato al complejo ciclina B. Como no puede quitarle el fosfato al complejo ciclina B, quinasa, la célula permanece en G2. ¿Hasta qué momento? Obviamente hasta que el ADN se repare, pues. Mientras no se repare el ADN, la célula va a permanecer en G2. Pero también eso tiene un tiempo. Eso también tiene un tiempo. Si el daño es demasiado fuerte y no logran repararlo, eventualmente CDC se va a activar y le va a quitar el fosfato al complejo ciclina B CDC2 o al complejo ciclina B quinasa. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Que con todo ya ADN dañado va a entrar en mitosis y eso va a desencadenar un problema. O apoptosis o cáncer. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que puede suceder. Si es que es apoptosis, se va a desencadenar una vía de señalización interna. No va a venir la orden de muerte de afuera, sino la misma célula va a desencadenar toda una vía de señalización que parte de la misma célula para activar una serie de proteínas que van a empezar a degradarlo todo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, bueno, ya esos son datos que quedan extra. ¿Dónde se encuentra el fosfato? ¿Ok? Ya no les voy a preguntar dónde se encuentra el fosfato. Entonces, lo mismo acá. ADN dañado. ¿Quiénes se van a activar si el ADN está dañado? ¿Quiénes se dan cuenta? Proteínas sensoras. Las check. ¿Qué van a hacer las check? Van a fosforilar
a una fosfatasa para inactivarla. Y la célula, el ciclo se arresta. ¿Qué quiere decir se arresta? Se detiene. Se arresta en G2. No deja que entre en mitosis. ¿Ok? Entonces, el sistema de control del ciclo celular puede detectar con facilidad el daño en el ADN y detener el ciclo celular en cualquiera de los dos puntos de control, G1S y G1M. Entonces, no solamente lo puede detener en el momento de la mitosis, también puede detenerlo en el momento del checkpoint o del start en periodo G1. ¿Ok? Es decir, ¿cómo? Evitando que el complejo ciclina con su quinasa dependiente de la ciclina se active. ¿Verdad? Porque una forma de mantenerlos inactivos es fosforilándolos. ¿Cómo los inactivo? Quitándoles fósforo. Ya fíjense lo importante que es el fósforo. Es la que hace todo en nuestro organismo. A veces activa y a veces inactiva. Entonces, el daño en el ADN inicia, ¿qué cosa? Una vía de señalización que activa una de las dos proteínas quinasas homólogas, ATN-ATR, las cuales están asociadas con el lugar del daño y fosforila varias proteínas. Diana, entre ellas, ¿quiénes? Las CHEK. Lo importante es que son las CHEK las que tienen que ser activadas para que éstas activen, mejor dicho, para que éstas fosforilen a la fosforilasa, que es la encargada de volar los fosfatos del complejo ciclina con su quinasa para activar. ¿Estamos? Bien. Bueno, cerebrina, treonina, quinasa, CHEK, que es como se llama, también denominada CHEK1, es una enzima serina, treonina, proteína, quinasa no específica. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Esto evita que se pasen los stops. ¿Ya? ¿Cómo? Deteniéndola a aquella proteína que es la encargada de estimular que se pasen los stops, es decir, a las ciclinas. Entonces, ¿qué es fundamental para que avance el ciclo celular? Que el ADN no esté dañado. ¿Por qué? Porque la célula necesita tiempo para que esto se repare. ¿Ok? Para que eso se repare. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Cuáles son los stop? Son tres. Esto de acá no es exactamente un stop, son tres. Este y este. ¿Por qué no hay un stop aquí? Porque recuerden que aquí el control es durante toda la fase S. Porque aquí se está replicando el ADN. Por lo tanto, el control es constante. Se malogra. ¿Qué sucede si comete un error el ADN? Finger, pan, fan. Está avanzando. Comete un error, ella misma retrocede, corrige, está avanzando. Si ya no puede corregir, va a haber proteínas sensoras que van a detectar el problema y van a entrar otras proteínas a repararlo. Es decir, durante todo esto hay un control constante. No hay un punto específico, son tres los puntos específicos en donde entran a tallar las ciclinas. Y en donde entran a tallar también las CHEK, que son las que van a fosforilar a CDC, que es una fosforilasa, para evitar que esa active a la ciclina, porque el complejo ciclina con su CDK dependiente de la ciclina va a avanzar, pero si está fosforilada en cierto punto se va a quedar quietita. ¿Estamos? Bien. Papel de la P53, acá tenemos otra proteína, P53. Entonces, ya vimos una proteína supresora de tumores. ¿Cuál es esa? La PRB, la proteína del retinoblastoma. Ahora vamos a ver la P53 en el punto de control G1S y G2. ¿Quiénes están entrando a tallar otra vez? ATM y CHEK. ¿Esas con quiénes están asociadas? Con proteínas que van a controlar ¿qué cosa? O van a verificar el daño del ADN. ¿Estamos? Bien, entonces. A ver usted, joven, que está cerca. Lea. P53 es una proteína supresora de tumores. En la especie humana, el gen P53 o TP53, también llamado el guardián del genoma,
Se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17. Ya, hasta ahí. No nos interesa en qué brazo se encuentra. Lo importante es que la P53 es el guardián del genoma. ¿Ok? Bien, continúen. Y codifica un factor de transcripción nuclear de 43.7. Tampoco nos interesa el tamaño del factor, pero les va quedando como datos. Continúen. Su nombre hace referencia a la gran cantidad de residuos de prolina que contiene P53. Entonces, a esa proteína le llaman P53 por el simple hecho de que presenta bastante prolina. ¿Y qué es prolina? Es un aminoácido. Es decir, es una proteína que tiene muchísima prolina. Entonces le dicen P53. ¿Ok? Continúen. Normalmente la proteína P53 se sintetiza de forma continua, pero se degrada rápidamente y por lo tanto se encuentra en las células en cantidades muy pequeñas. Además, la proteína P53 suele estar unida a otra proteína denominada MDM2. Ya, entonces hasta aquí. ¿Qué sucede? Normalmente la proteína P53 siempre se está produciendo. Entonces, no hay nada que la detenga. Es una proteína, digamos, constitutiva. Siempre está que se produce P53. ¿Ya? Siempre. Pero se producirá, pero no siempre se va a necesitar. Entonces, así como se produce, esta se degrada. Se produce, la célula tiene su mecanismo de defensa de producirla en cantidades por si acaso, para que esté presente en el momento en que se necesite. Entonces, la produce, pero como la célula no la necesita, así como la produce, la degrada. ¿Estamos? Bien. Por lo tanto, dice, entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Nos va a explicar cómo se degrada. Se encuentra en células en cantidades muy pequeñas. Se produce bastante, pero se degrada inmediatamente. Además, la proteína P53 suele estar unida a otra proteína denominada MDM2. Bien, continúe. La cual tiene varios efectos sobre la P53. La presencia de MDM2 en la proteína P53 marca a P53 para la degradación. Entonces, si la marca para ser degradada, ¿cuál es la función de MDM2? Ubiquitina. Entonces, MDM2 marca a P53, así esté recién sintetizada y esté con todas las pilas para poder trabajar. Como no la necesitan, la marca para degradación. Entonces, viene un proteoma, la atrapa y la destruye. ¿Ok? Porque está marcada, está ubiquitinada. ¿Estamos? Bien, continúe. Y además secuestra el dominio de activación transcripcional de P53. También evita las fosforilaciones y acetilaciones que convierten a la proteína P53 de la forma inactiva a activa. Entonces, ¿qué hace la NDM2? Fíjense lo importante que es esta proteína. P53 está que se produce. Entonces, el cuerpo tiene un mecanismo de defensa para la producción excesiva de esta proteína, MDM2. ¿Qué hace MDM2? La marca para que sea destruida. ¿Pero qué más hace? Bueno, ya se está produciendo demasiado, ya no puedo marcar tanto. Va al núcleo e impide, o al menos retrasa un poco, la transcripción o la expresión de la proteína P53, para evitar que ésta tenga una tasa de expresión tan elevada. Entonces, hace dos cosas muy importantes. Ubiquitina P53 para ser destruida a la proteína, y además hace que el gen que la produce se lentifique, se haga más lento. ¿Estamos? Bien. Continúe. Los sucesos que someten a Estrés. a la célula provocan un rápido incremento en los niveles nucleares de la proteína P53. Entonces, hasta aquí, fíjense, si la célula entra en estrés, ¿qué estrés puede ser ese? Daño en el ADN. Entonces, ¿qué va a suceder con la proteína P53? Continúe. Entre los que se incluyen los daños químicos en el ADN. Las roturas de la doble hélice y la presencia de productos intermedios de la reparación del ADN generados por la exposición de las células a la luz ultravioleta. Entonces, se dañó el ADN, la célula entra en estrés. Entonces, todos esos sucesos que someten a estrés a la célula, ¿qué provocan? Un rápido incremento en los niveles nucleares de la proteína P53. Pero para que P53
eleve su nivel, ¿quién tiene que ser ahora sí mochada? MDM2. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a tener que ser detenida si es que hay un problema en el ADN? MDM2. Continúen. ¿Cómo se activa la P53? Entonces aquí ya vamos a ver qué va a suceder para que se active la P53. Y ustedes están viendo nuevamente que entran a tallar quiénes, ATM, check, es decir, el mecanismo es el mismo. ¿Ya? Continúen. El daño en el ADN inicia una vía de señalización que activa una de las dos proteínas quinasas ATM y ATR, las cuales se asocian con el lugar del daño y fosforilan varias proteínas, diana incluidas otras dos proteínas quinasas denominadas CHEK1 y CHEK2. Check para nosotros de manera general. Continúa. Ambas quinasas fosforilan otras proteínas diana que provocan... Stop. ¿A qué proteínas? Entre ellas, a la CDC, recuerda. Pero además, ¿a quiénes? Continúa. que provocan la detención del ciclo celular, siendo una de las principales P53, la cual al fosforilarse pierde afinidad con MDM2. Entonces, ¿qué hace las CHEK? ¿Fosforilan a quién? Recordemos, a CDC. CDC fosforilada, ¿qué hace? Se inactiva. No le puede quitar el fosfato al complejo ciclina, quinasa dependiente de ciclina. El ciclo celular se detiene. ¿A quién más fosforila? P53. Fosforilada P53 se puede sacudir ¿de quién? De MDM2. Porque MDM2 la está marcando ¿para qué? Para ubiquitinarla. Es decir, para destruirla. Como MDM2 ya no la puede ubiquitinar, ¿qué sucede con los niveles de P53? Se disparan. ¿Estamos? Bien, continúen. Lo que disminuye la degradación de P53 aumentando su concentración. Además, en respuesta a las señales de daño del ADN, MDM2 se disocia del dominio de activación de la transcripción de P53, aumentando aún más su concentración. Entonces, no solamente la P53, al verse fosforilada, puede sacudirse de MDM2, sino que el daño en el ADN también provoca que MDM2 salga del núcleo, liberando al gen que se encarga de la producción de P53. Entonces los niveles de P53 se van a disparar. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? Continúe. La proteína P53 activada actúa como un factor de transcripción que estimula la expresión del gen MDM2. A medida que se incrementan los niveles de MDM2, la proteína P53 vuelve a unirse a MDM2. Entonces, ¿qué hace? Aquí hay una retroalimentación negativa. P53, una vez que está libre, ¿qué hace? Activa la síntesis de MDM2. ¿Por qué? Porque la célula puede detener el ciclo celular, pero un tiempo nada más. Todos estos mecanismos le dan un respiro al ciclo celular, pero el mismo ciclo celular activa un mecanismo de retroalimentación negativo para P53 para que esta misma estimule la producción de MDM2. Si los picos de MDM2 alcanzan un nivel alto, entonces P53 se va a ver afectada, ya sabemos cómo. Continúe. Volviendo a un estado inactivo y quedando marcada para degradación, en lo que constituye un bucle de retroalimentación negativa. Ok. Ahora, señorita, ¿usted puede leer? Muy bien. ¿Cómo puede la P53 detener el ciclo? Porque hasta ahora hemos visto de que la P53, los picos altos de P53 detienen el ciclo. ¿Pero cómo? Para detener el ciclo celular en el punto de control G1S, la P53 activada estimula la transcripción del gen que codifica la proteína P21. La P21 inhibe el complejo CDK4-ciclina D1, lo que evita que la célula pase de la fase G1 a la fase S. La P53 activada también regula la expresión de genes que retardan el avance de la replicación del ADN, lo que concede un tiempo suplementario a la reparación del ADN durante la fase S. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la P53? La P53, una vez fosforilada, ¿qué va a hacer? Se sacude de MDM2 para evitar ser ubiquitinada. Pero además
¿Qué sucede con MDM2? Va a abandonar el gen de la P53. Los niveles de P53 van a elevarse. Si bien es cierto, cuando se elevan los niveles de P53, esta va a ir al núcleo para activar a MDM2 en un ciclo de retroalimentación negativo, también va a ir a activar un gen de la proteína P21. ¿Qué hace la proteína P21? Inhibe al complejo ciclina D. ¿Se dan cuenta? Inhibe el complejo ciclina D. Entonces, ¿cómo se inactiva el complejo ciclina con su quinasa dependiente de ciclina? Quitándole el fósforo. ¿Quién le quita el fósforo? La CDC. ¿Es cierto? Pero también, ¿cómo se puede inactivar? Haciendo que la P21 lo inactive. ¿Quién activa la P21? La P53. ¿Estamos? Entonces, veamos la figura. ¿Qué tenemos acá? Ya está muy lejos. ¿Qué tenemos acá? Rayos X. Problemas en el ADN. ¿Ya? Se activan todas las quinasas. ATM, ATR. Esas van a activar ¿a quién? Al complejo check. Check, ¿a quién va a fosforilar? A P53. ¿Qué hace P53? Se puede sacudir de MDM2 que la está ubiquitinando para destrucción. Se libera. P53 fosforilado se libera de MDM2. Una vez fosforilado, además de iniciar un proceso de retroalimentación negativo, va y activa al gen P21, es decir, la proteína P53 actúa como un factor de transcripción, es decir, se va a DATA, a GACA y se coloca y le dice a la ARN polimerasa, aquí tienes que trabajar. Entonces, el gen P21 se transcribe, produce su RNA mensajero y una proteína P21. Esa, ¿a quién va a atacar? A un complejo de ciclinas con su quinasa dependiente de ciclina. Y esta, al ser atacada por la proteína P21, pasa de un estado activo a un estado inactivo. ¿Qué sucede con el ciclo celular? Se detiene. ¿Está claro? Fíjense, son una serie de mecanismos internos que son los que están controlando el ciclo celular. Las órdenes no vienen de afuera. O a lo mejor son ciclos o vías de señalización interna que van en contra de una orden que viene de afuera. ¿Hasta aquí está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué sucede durante la fase S? La fase S no tiene como tal un punto de control, ¿ya? Pero sí es muy indispensable la presencia del complejo ciclina A para que la síntesis del ADN se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque ciclina A con su quinasa dependiente de la ciclina A va a activar ¿qué cosa? Todas las enzimas necesarias para que el ADN se replique. Y entre esas enzimas necesarias para que el ADN se replique están todas las enzimas de control. ¿Ok? Porque hay un control constante durante la fase S. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Para entrar a lo que es apoptosis. Y vamos a ver cómo se friega la fase. Porque aquí entra también una revolución. Si es que no se logra controlar el daño en el ADN. ¿A quién hay que traerse abajo si es que no se logra controlar el daño en el ADN? Obviamente a las ciclinas. Porque las ciclinas van a empujar el ciclo celular, lo empujan, avanza. Pero ya vemos cómo las proteínas check fosforilan ¿a quién? A CDC, que es una fosforilasa. ¿A quién más fosforila? P53. P53 fosforilada, ¿a quién activa? A P21. P21 activada, ¿a quién detiene? A la ciclina con su quinasa dependiente de ciclina arrestando el ciclo. Entonces hemos visto dos formas de arrestar el ciclo. Evitando que se le quite el fósforo a la ciclina con su quinasa dependiente de ciclina, manteniéndola inactiva, o haciendo que se active la P21 vía P53 para que la P21 la abrace y la detenga. No avanzas, ya quédate quieta, porque hay problemas arriba. ¿Estamos?
Bien, entonces entramos a apoptosis, que tiene mucho que ver con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué quiere decir apoptosis? En un principio, la palabra apoptosis era utilizada para describir la caída de las hojas. Las hojas se secaban, caían y se acuñó el término apoptosis para describir este evento. ¿Quién? Kerr en 1972. Después pasó a ser utilizado para describir o para definir el suicidio celular. Las células cometen seppuku. Autodestrucción de las células activa y genéticamente controlada, caracterizada por una morfología específica. Entonces, sin la apoptosis, fíjense lo importante que es la apoptosis, se acumularían probablemente 2 toneladas de médula ósea. ¿Qué hacemos con 2 toneladas de médula ósea? No se puede. Y de ganglios linfáticos, y 16 kilómetros de intestino. ¿Se imagina usted, señorita, caminando en la calle con 16 kilómetros de intestino? No se podría, ¿cierto? Entonces, la apoptosis es un proceso normal y necesario. Entonces, la apoptosis tiene que ver con la destrucción de células, pero hay 2 vías en que se produce la apoptosis. O porque la célula tiene problemas y ella misma desencadena una vía de señalización interna que la conduce al suicidio, o puede estar en perfecto estado la célula, pero viene una orden de afuera y le dice, no te necesitamos, mátame. Y tiene que hacerlo, porque si no sucede esto. 2 toneladas de médula ósea. 16 kilómetros de intestino. No, se necesita de la apoptosis. Entonces acá vamos a ver 2 fenómenos, la apoptosis y la necrosis. La apoptosis es muerte genéticamente controlada. ¿Qué es la necrosis? Es muerte celular también, pero que ocurre como consecuencia de un daño masivo de tejido, una lesión, asociada con una rápida incapacitación de las principales funciones celulares, como son la expresión génica, síntesis de ATP y potencial molecular. Entonces, hay un daño y se produce necrosis, muerte por daño. Eso no está genéticamente controlado, es una lesión. ¿Ok? Bien, entonces acá tenemos fases de la apoptosis. De manera general, durante los procesos de muerte celular se pueden distinguir 3 fases o etapas, de manera general. Se tiene que activar la apoptosis, ¿okay? Se tiene que tomar la decisión. La decisión puede ser interna o puede venir de afuera. Esa decisión se tiene que propagar en toda la célula a través de una vía de señalización. ¿Ok? Una vez que se ha propagado la decisión, entra en fase de ejecución. Y la célula se mata. ¿Cómo lo hace? De manera ordenada. Porque ¿qué hay en la célula? Hay una serie de enzimas, proteasas, lipasas, amilasas. ¿Qué sucede si la célula simplemente revienta? Todo eso va a salir al líquido extracelular y puede dañar a otras células. Por lo tanto, es un proceso de autodestrucción controlado. Así nada más no sucede. ¿Okay? La célula tiene que pasar por una serie de pasos para que sea apoptosis. Porque si no, habría inflamación. ¿Ok? Esto trae como consecuencia ya muchas otras fases. Se toma la decisión, se ejecuta y se fagocita. Y una vez fagocitado se degrada. Entonces, eso vendría a ser a grandes rasgos una apoptosis. Se toma la decisión, interna o interna. Hay activación de receptores, si es que viene de afuera la orden. Desequilibrio entre factores inductores o inhibidores. Se esparce la decisión y se ejecuta. Hay una ejecución temprana, intermedia y tardía. La temprana, se activan proteasas y endonucleasas. Proteasas para destruir las proteínas y endonucleasas para destruir el ADN. Intermedia, el ADN se fragmenta. Tardía, emisión de cuerpos apoptóticos. ¿Qué son cuerpos apoptóticos? La célula se divide en un montón de cuerpos pequeñitos. ¿Qué hay en cada uno de esos cuerpos pequeñitos? Organelos y partes de ADN. Y esos cuerpos apoptóticos van a ser detectados por glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos, al detectarlos,
los van a fagocitar, se los van a comer. Una vez dentro, ¿qué van a hacer? Los van a degradar y luego van a liberar ya a la célula, pero ya hay sus componentes, que ya no van a salvar. Y eso es básicamente de manera general una apoptosis. Pero ahora vamos a ver cómo se da etapa por etapa. ¿Ya? Hasta aquí está quedando claro, porque al menos lo que me interesa es que entiendan. Ya estudiarlo después toda esa serie de términos y procesos ya depende de ustedes. Pero si encima no lo entienden, va a ser imposible que se lo aprendan. Imposible. Hasta aquí estamos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Vamos a clarito? ¿Sí? ¿Clarito? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Ven? Apoptosis versus necrosis. ¿Cuáles son las diferencias? La apoptosis es un modo de muerte celular activo y fisiológico en el que la célula ejecuta el programa de su propia muerte. La necrosis es una muerte accidental debido a un estrés, choque térmico, hipotónico, etc. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre apoptosis y necrosis? Mecanismo: programado genéticamente en la apoptosis, accidental en la necrosis. Tamaño celular: durante la apoptosis el tamaño disminuye. En cambio, en la necrosis aumenta porque hay una inflamación. Membrana: se mantiene para evitar que la célula vuelva su contenido líquido extracelular. Aquí la membrana se rompe. ¿Qué sucede con los orgánulos? Se preservan. Aquí se desintegran. ¿Qué sucede con la fragmentación del ADN? Temprana en fragmentos oligonucleosomales. Aquí es tardía en fragmentos muy grandes. ¿Qué sucede con la fragmentación celular? En cuerpos apoptóticos rodeados de membrana. Aquí no, los contenidos de los orgánulos todos salen al exterior y produce una inflamación. Restos celulares son reconocidos y fagocitados. Restos celulares inducen inflamación local. Entonces, como está produciendo un problema, entran a hallar mecanismos de defensa del tejido. ¿Cómo? Inflamación se inicia. Y ahí tenemos. La célula puede entrar en apoptosis, que es muy controlado, o si hay algún problema que la dañe, puede entrar en necrosis. Son dos formas de muerte celular. Consecuencias de la apoptosis. La célula se fragmenta en cuerpos apoptóticos con fosfatidilcerina en la cara exterior de su membrana. ¿Qué es fosfatidilcerina? Es un fosfolípido que normalmente se encuentra en la parte interna de la membrana plasmática. Entonces, sabemos que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas bicapas lipídicas hay muchas clases de lípidos, entre ellas la fosfatidilcerina. Pero la fosfatidilcerina suele estar en la cara interna de la bicapa lipídica. ¿Ya? Las células fagocíticas reconocen ¿qué cosa? Fosfatidilcerina. Entonces, ¿qué sucede cuando la célula entra en apoptosis? Comienza por un mecanismo llamado flip-flop a hacer que su fosfolípido llamado fosfatidilcerina, que se encuentra en la cara interna, salga a la cara externa. Y comienza a decirle, es como si colocara un aviso: este es un cuerpo que tiene que ser fagocitado. ¿Dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede acá? Al fagocitarlos, porque tienen fosfatidilcerina en la cara externa, producen mediadores antiinflamatorios, evita que haya inflamación. Entonces, esta es una célula que está haciendo apoptosis. Fíjense, formando cuerpos. ¿Qué hay en esos cuerpos pequeños? Hay ADN, hay restos de lo que es, digamos, retículo endoplasmático, complejo de Golgi,
hay también ribosomas, pero todo organizado. ¿Y cómo hace para que el glóbulo blanco lo atrape? Porque la fosfatidilcerina que se encontraba en la parte interna de la membrana comienza a estar en la parte externa. Y eso es como un foco que le indica a la célula fagocitaria que se lo tiene que comer. ¿Ok? Bien. Fosfatidilcerina, entonces, es un fosfolípido que usualmente se mantiene en la monocapa lipídica interior, en el lado citosólico de la membrana celular, gracias a una enzima llamada flipasa. Entonces, la flipasa siempre hace que se vaya adentro, 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 adentro. Lo que explica la simetría de la fosfatidilcerina en la dicapa lipídica. ¿Qué más? Cuando una célula sufre apoptosis, la fosfatidilcerina ya no se limita a la parte citosólica de la membrana, sino también queda expuesta a la superficie de la célula. La pérdida de la simetría, en particular la aparición de fosfolípidos aniónicos fosfatidilcerina, que son cargados negativamente, en la cara externa está considerado un indicador temprano de la apoptosis. Entonces es una de las primeras cosas que sucede. Ya la célula va preparando su membrana para que sea reconocida por glóbulos blancos para que ésta sea de oro. Vaya. ¿Qué son flipasas? Son las que hacen flip-flop. ¿Qué es flip-flop? ¿Les han hablado en biología de los movimientos de los fosfolípidos en la membrana? Un flip-flop es hacer un asta de molino o algo, pero es un movimiento en donde la cabeza va abajo, las piernas arriba y luego regresa. ¿Cierto? Okay. Eso es un flip-flop. Dentro de los movimientos, o sea, ustedes tienen que imaginarse a la membrana celular. Ustedes saben cómo son los conciertos ahora, la gente se mueve, ¿no es cierto? Entonces hagan de cuenta que ustedes son un dron que están mirando a un concierto por arriba. Lo que ven son cabezas. Las cabezas están quietas, se mueven, se mueven, se mueven. Así es la membrana celular. Imagínense que los fosfolípidos que tienen su cabecita, que es el fósforo, está que se mueve, es decir, hay difusión lateral. ¿Qué más? Hay flexión, hay rotación, pero también hay flip-flop. Es decir, hacen un movimiento brusco para pasar de un lado a otro de la membrana. Esos son los movimientos de los fosfolípidos en la membrana. ¿Quién se encarga de hacer ese movimiento? Es la flipasa. Es un movimiento muy brusco porque tiene que pasar de un lado de la membrana a otro. Entonces es una enzima muy importante. Son responsables de ayudar en el movimiento de las moléculas de fosfolípidos entre las dos capas que componen la membrana. Este movimiento de difusión transversal o mecanismo de flip-flop regula la distribución asimétrica de los fosfolípidos entre las dos capas de la membrana. La existencia de estas proteínas fue predicha, bueno, ya hay un poco de historia, quién le dio su nombre. Sin ellas es imposible explicar la simetría de la bicapa lipídica. O sea, las flipasas hacen de que permanezca, ¿qué cosa? La fosfatidilcerina adentro. Si es que aparece una afuera, provoca el flip-flop. Métete, métete, métete. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante la apoptosis? Ya la flipasa no va a evitar que la fosfatidilcerina se quede adentro. Comienza de manera espontánea a salir a la cara externa de la membrana celular. Y eso va a ser un foco para que el macrófago la ubique y la fagocite. ¿Ok? Bien. Consecuencias de la apoptosis. Se impide la liberación de los contenidos, permite muerte celular sin inflamación, y la apoptosis permite la muerte celular sin provocar daño a células adyacentes. ¿Ok? Porque está todo muy controlado. En cambio, una necrosis al producir inflamación va a afectar a las células adyacentes. Entonces, acá tenemos los dos mecanismos de manera general. Y luego vamos a revisar uno por uno. ¿Cuáles son esos dos mecanismos que provocan la apoptosis? La vía extrínseca, porque la orden viene de afuera, y la vía intrínseca, porque la orden viene de adentro. ¿Estamos? Bien. ¿Qué nos dice la vía extrínseca? La vía extrínseca o de los receptores de muerte. ¿Cuáles son los receptores de muerte? Acá. FAS.
Es un receptor, es una proteína que se encuentra en la célula, que es un receptor de muerte porque es la que va a recibir la orden de muerte. La vía intrínseca o de los receptores de muerte establece conexiones con el espacio extracelular, recibiendo señales proapoptóticas desde el exterior y de las células vecinas. Dos familias de receptores se han identificado con estas características, las proteínas FAS y el factor de necrosis tumoral, pero básicamente es FAS. ¿Ok? Vayan aprendiéndose eso, FAS. Vía intrínseca. ¿Cómo se llama este organelo? Mitocondria. La mitocondria tiene mucho que ver acá en la vía intrínseca. Otra vía de inducción de apoptosis es la vía llamada mitocondria. Las proteínas de la familia BCL2 regulan la apoptosis ejerciendo su acción sobre la mitocondria. La activación de proteínas proapoptóticas de la familia BCL2 produce un poro en la membrana externa de la mitocondria que permite la liberación de numerosas proteínas del espacio intermembrana, entre ellos el citocromo C. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que la célula entre en muerte, pero por una decisión interna? La mitocondria, recuerden, ¿qué tiene en el espacio intermembranoso? Una serie de enzimas. A ver, silencio, por favor. Si no quieren estar en clase, chicos, yo les agradecería que se vayan. ¿Sí? Yo me esfuerzo en clase, no es un chiste esto para mí. Si no les gusta, por favor, váyanse. Déjenme con 1 o 2, no me interesa. Ya, pero por favor respeten. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué enzimas se encuentran en el espacio intermembranoso? Han hecho respiración celular. ¿Qué enzimas hay en la membrana interna? Todas las enzimas necesarias de la cadena respiratoria, entre ellas el citocromo C. La liberación del citocromo C va a desencadenar una vía intrínseca que va a desencadenar, valga la redundancia, la apoptosis. Ok, entonces tenemos dos vías: orden externa, vía FAS, u orden interna, vía citocromo B de la mitocondria. ¿Ok? Bien, ahora vamos a revisar vía por vía. Lo siento, es amplio, pero si no sería un cursito así, pues de biología cualquiera. Y aquí vienen las asesinas. Caspasas. La apoptosis depende de una cascada proteolítica intracelular mediada por caspasas. ¿Qué quiere decir caspasa? Cisteínil aspartato proteasas. No me interesa que se aprendan el nombre. Lo importante es que son proteasas. ¿Y qué hacen las proteasas? Destruyen, degradan proteínas. Entonces, ¿quiénes se tienen que activar? Una serie de proteínas llamadas procaspasas. Fíjense las procaspasas. ¿Qué tienen? Grupo amino y grupo carboxilo final. ¿No es cierto? Grupo amino, recuerden que un polipéptido comienza con un grupo amino y termina con un grupo carboxilo. Entonces, acá tenemos a la procaspasa completa. Pero tenemos sitios acá en donde hay corte. Entonces, se elimina el grupo amino, se corta aquí y esto se restablece y aquí tenemos una caspasa activa. Esta caspasa activa ya puede activar a otras procaspasas y así se genera una serie de activaciones de las caspasas. ¿Y qué van a hacer las caspasas? Son asesinas, pues comienzan a degradar proteínas y ellas son las que ejecutan la apoptosis. Entonces se produce una cascada. Una vez activada una caspasa, esa caspasa activa a otras procaspasas y así se genera una cascada proteolítica que va a producir ¿qué cosa? La escisión de proteínas citosólicas, la escisión de láminas nucleares, es decir, se generan todos los procesos para que se realice la apoptosis de manera controlada. Pero ¿quién es la asesina? La caspasa. ¿Estamos? Bien, ahora, ¿cómo se activa? Va a haber dos formas de activarla, pues. Una por orden de afuera y una por orden de adentro. Una vía muerte FAS, otra vía muerte citocromo B. Es decir, las dos vías de señalización externa e interna
tienen por objetivo activar a las caspasas. Ya las caspasas se encargan de hacer el trabajo. Los receptores de muerte de la superficie celular activan la vía extrínseca de la apoptosis. El ligando Fas de la superficie de un linfocito citotóxico, un glóbulo blanco, ¿ya? Un glóbulo blanco, tiene el ligando Fas. ¿Qué es el ligando? El mensaje, pues. Pero aquí no es que el linfocito suelte al ligando, al líquido extracelular para que éste viaje y ubique a su receptor. No. El linfocito tiene el ligando en la superficie celular. Por lo tanto, la orden de muerte es por contacto, de célula a célula. Entonces, el glóbulo blanco lleva su orden de muerte en la superficie celular y dice, esta célula va a entrar en apoptosis y activa el receptor de muerte Fas. Ya, pero es por contacto de célula a célula. Recuerden que había formas en que el ligando se conectaba con su receptor. Una de ellas es por contacto celular. Entonces, el linfocito citotóxico activa los receptores de muerte Fas en la superficie de la célula diana. Diana es la célula objetivo. Tanto el ligando como el receptor son homotriméricos. ¿Qué quiere decir? Está formado por 3 proteínas. Entonces, la cola citosólica de Fas recluta las proteínas adaptadoras Fas. Entonces, ¿qué quiere decir? Viene el linfocito citotóxico con su ligando Fas, que es algo así, así, porque es trimérico. Ubica a un receptor de muerte Fas que también es trimérico y hacen contacto, ya específico. En la parte interna del receptor de muerte Fas, esa parte interna, ¿qué va a hacer? La cola citosólica de Fas recluta una proteína Fas a través del dominio de muerte de cada proteína Fas. El nombre no me interesa. Después de cada proteína Fas, recluta una procaspasa iniciadora. ¿Qué procaspasa? 8, 10 o a las 2. Entonces, viene la orden de muerte Fas, activa el receptor Fas. El receptor Fas va a tener una cara externa, pero va a tener una cara interna. La cara interna va a reclutar a Fas. ¿Y Fas qué va a hacer? Fas va a reclutar a las procaspasas 8 y 10 a través de un dominio efector de muerte presente tanto en Fas como en la procaspasa, formando un complejo de señalización inductor de muerte llamado DIS. Lo van a entender mejor en la figura. ¿Ya? Lo van a entender mejor en la figura. DIS, en el DIS, las moléculas de procaspasas iniciadoras, como están cerquita, ¿qué hace? Se cortan entre ellas y se activan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la procaspasa está completa. Está con su grupo amino y su grupo carboxilo. ¿Qué tiene que cortar? El grupo amino volarlo, luego cortar en el medio para que luego se doble y se activen 2 procaspasas al unirse, ya tenemos a una caspasa activa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la célula para que la caspasa se active? Juntarlas, pues. Procaspasa ven acá, las junta y ellas comienzan a cortarse entre ellas y se activan solitas. Por eso se forma el complejo DIS. Entonces, en el DIS las moléculas procaspasa iniciadoras se encuentran en estrecha proximidad, lo que las activa. Las procaspasas activadas se escinden, se cortan unas a otras y estabilizan a la proteasa activa, la cual ahora ya no es procaspasa, sino que es una caspasa. La caspasa 8 y la caspasa 10 activadas escinden y activan las procaspasas ejecutoras. Entonces, esas se van y buscan otras procaspasas y las cortan y las activan. Esas ya van a ejecutar. ¿Van a ejecutar qué cosa? La apoptosis. Entonces, repito otra vez. Viene el linfocito citotóxico con su ligando que lo tiene en su membrana celular. Ubica la célula que quiere destruir. Hace contacto con el receptor de muerte Fas. El receptor de muerte Fas se activa. Como tiene una parte externa, activa la parte interna. La parte interna, ¿a quién recluta? A Fas.
FAT activado busca a procaspasas 8 y 10 y forma un disco y las deja juntitas. Al estar juntas, las procaspasas 8 y 10 se cortan entre ellas y se convierten en caspasas activas. Una vez que están activas, esas salen a buscar otras procaspasas y activan a otras caspasas que ya van a ser las que van a ejecutar la apoptosis. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que sucede es eso. Viene el linfocito citotóxico que tiene a su ligando Fas en la membrana plasmática, por lo tanto tiene que haber contacto con la célula. Acá está el receptor de muerte. Los dos son homotriméricos, están formados por 3 proteínas. Hace contacto. Entonces, mientras no hay contacto, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos acá? Proteína adaptadora FAT, está ahí suelta. ¿Qué tenemos acá? Procaspasa, puede ser 8 o 10, entera. ¿Estamos? Entonces, se produce la unión entre el linfocito citotóxico ligando con receptor. ¿Qué sucede? La parte interna del receptor, ¿a quién va a reclutar? A FAT. ¿Y FAT a quién recluta? A las procaspasas, formando una estructura llamada DISC. Como las procaspasas ya están cerca y lo único que les interesa es cortar, cortan acá y se activan. ¿Qué hacen estas? Buscan a otras procaspasas y las activan, y esas caspasas ejecutoras ejecutan, valga la redundancia, la apoptosis. Por lo tanto, la vía extrínseca es muy simple. La vía intrínseca es la complicada. ¿Por qué? ¿Quién entra a tallar en la vía intrínseca? Ya, muy bien, pero ¿por qué? En la vía intrínseca hay una mezcolanza de ciclinas, proteína P53, proteína P21. Es decir, todo lo interno que hemos estudiado tiene que entrar a tallar para que la célula tome la decisión interna de suicidarse. La decisión externa no hay problema. Es simple, es directa. ¿Sabes qué? Eres muy bonita, estás gordita, pero no la necesitamos. Mátate. Y la célula se mata, sin importar que adentro esté todo ok. Porque si no se mata, 16 kilómetros de intestino, 2 toneladas de médula ósea. ¿Se dan cuenta? Esa es la orden externa y es muy simple. La célula no tiene opciones y ejecuta toda la vía intrínseca. ¿Cuál es la vía intrínseca? Activar las caspasas ejecutoras. Y esas ya comienzan a cortar. Apoptosis. Las lipasas ya evitan de que ya no pueden evitar que la fosfatidilcerina se encuentre en la parte interna, sino que comienza a salir. Se forman cuerpos apoptóticos. Vienen los macrófagos, se los comen, los degradan y botan ya el contenido para que sea utilizado por otros sectores. Pero ya no en forma de enzimas, sino en forma de aminoácidos, en forma de azúcares, en forma de ácidos grasos. O sea, esto es muy simple. Lo que es un poquito complicado, pero es más interesante, es la vía interna. Vía intrínseca de la apoptosis depende de la mitocondria. Las células también pueden activar su programa de apoptosis desde dentro, normalmente en respuesta a una lesión o formas de estrés. ¿Cuál es ese estrés? Otra vez, daño en el ADN, falta de oxígeno, de nutrientes, de señales de supervivencia extracelular, todo eso, pero básicamente ADN. La vía intrínseca de la apoptosis depende de la liberación en el citosol de proteínas mitocondriales. ¿Qué proteínas mitocondriales? Citocromo B. Una proteína crucial que se libere es, citocromo C, un componente de la cadena respiratoria soluble en agua. Cuando se libera en el citosol, desempeña una función totalmente diferente. Se une a una proteína adaptadora, activadora de procaspasas, denominada APAF1. APAF1 vendría a ser ¿qué cosa? En la vía extrínseca.
activación de apoptosis. Ya, pero ¿a qué proteína sería homóloga? FAD. Vendría a ser en la vía intrínseca APAF1. Porque ¿qué van a hacer las proteínas APAF1? Provocan la oligomerización del APAF1 en una estructura heptamérica semejante a una rueda. Y rueda en inglés, ¿cómo se dice? Una de las palabras que puede señalizar una rueda. Disc. Que recibe el nombre de apoptosoma, es decir, cambian de nombre, pero el mecanismo es parecido. ¿Y ese apoptosoma qué hace? Las proteínas APAF1 reclutan moléculas de procaspasas. Entonces, ¿quién vendría a ser? Otra vez. APAF1 es FAD. Entonces, apréndanse las dos. Hagan ustedes en su cuaderno, si es que tienen, un paralelo. O como estudien. Yo era muy desordenado para estudiar, decía muchos garabatos, pero es la forma en que yo aprendí. Otros son más ordenados. Ok, pero yo dibujaba muchísimo para estudiar, sobre todo bioquímica. Y no me estudiaba los textos, me estudiaba las figuras. Y luego iba al texto y me daba cuenta que me lo había aprendido. Ok, entonces hagan su figura. Miren acá, esta es la parte externa, la parte interna. Este es este, este es este. El resultado es similar. Pero la vía intrínseca tiene que estar relacionada al daño del ADN. ¿Y el daño del ADN qué activa? ATM. ¿ATM qué activa? Check, check. La CD, C, O, P53. P53, ¿a quién libera? P21. Y P21 es una proteína que hace ¿qué? Agarra a la ciclina para evitar que ésta promueva el ciclo celular. Entonces, al no promover el ciclo celular, la detiene, ayudando a que la célula entre en apoptosis, es decir, se produzca la intrínseca. Pero ya vamos a ver cómo sucede. Entonces, APAF1 se genera en una estructura heptamérica, es decir, se unen 7 APAF1 en forma de disco. ¿Qué hace ese disco de APAF1? Llamado apoptosoma. Reclutan a las procaspasas iniciadoras. Ya no tenemos 8 o 10, sino la procaspasa número 1. Esa se activa, porque como está cerquita en el disco, se cortan entre ellas y se activan. Del mismo modo que se activan las procaspasas 8 y 10 en el bis. O sea, es todo, hay una homología. Después, las moléculas de caspasas 9 activadas proceden a activar las siguientes procaspasas, ejecutoras de la cadena induciendo la apoptosis. Entonces, de manera general es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Tenemos proteínas que son homólogas, simplemente cambian el nombre porque una proviene de la orden externa y la otra proviene de una orden interna. ¿Quién activa la orden externa? El ligando FAS activa el receptor FAS. El receptor FAS recluta a unas proteínas llamadas FAD. Las FAD reclutan a las procaspasas 8 y 10, haciendo que éstas se peguen. Una vez juntas, en una estructura llamada DIS, se cortan entre ellas y se activan. Una vez activadas, esas activan a las procaspasas ejecutoras. ¿Estamos? Y ahí se acabó la vía externa. La vía interna, se libera el citocromo C. El citocromo C activa a APAF1. APAF1 se pega. 7 de ellas forman un disco llamado apoptosoma. Y como disco, buscan a las procaspasas, ya no 8 o 10, sino a la 9. Y las juntan. Esas procaspasas 9, al estar juntas, se cortan entre ellas y se activan. Y salen a activar a las procaspasas ejecutoras. ¿Qué hace complicado un poquito a la vía intrínseca? Que tenemos que saber por qué el citocromo C se libera. Y cuáles son los mecanismos para que el citocromo C se libere. Y eso es otra vía de señalización, pero que ya la hemos estudiado en parte. Que es el control del ciclo celular. ¿Estamos hasta aquí?
Estamos a la mitad. ¿Perdón? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? ¿Hasta aquí, por favor? Listo, lo vamos a complicar. La siguiente figura simplemente debe explicar la vía intrínseca. ¿Qué sucede con la mitosis? Por algún estímulo que ya vamos a estudiar, libera ¿qué cosa? El citocromo B. C, perdón. El citocromo C recluta PAF1, haciendo que se forme una estructura heptamérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en forma de disco. Ese disco recluta a procaspasas 9 y al tenerlas juntas, las procaspasas 9 comienzan a cortarse. Y una vez activadas, las caspasas 9 activan a procaspasas ejecutoras y se produce la apoptosis. Simple. Entonces ustedes pueden aprenderse escribiendo FAS. ¿Cuál vendría a ser? Ligando FAS, citocromo, y así van dibujando y se lo aprenden las dos. Porque hasta aquí es lo mismo, simplemente cambia el nombre. En el otro es DIS, aquí es apoptosoma. ¿Ok? Cuerpo de apoptosis. Estas son las proteínas responsables de la vía intrínseca, las BCL, que son las que regulan la vía intrínseca de la apoptosis. ¿Cuáles son? Aquí tenemos una antiapoptótica que tiene BH4, BH3, BH1, BH2. La proteína proapoptótica que tiene solamente BH3, 1 y 2. Y una proteína proapoptótica que solamente tiene BH3. Entonces, ¿cómo nos la vamos a aprender? La antiapoptótica es la 1, 2, 3, 4. ¿Estamos? La antiapoptótica es 1, 2, 3, 4. Y las apoptóticas son 1, 2, 3 y solo 3. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, antiapoptótica. Esa evita la apoptosis. ¿Quiénes generan apoptosis? 1, 2, 3 y solo 3. Ya, no quiero que se lo aprendan. En el examen yo les voy a poner esto, pero no les voy a colocar trampas. Si ustedes leen 1, 2, 3, 4, se refiere a eso. O sea, yo no les voy a poner acá cambios como para hacerlos caer. ¿Me dejo explicar? Okay. Pues ustedes solo aprenden 1, 2, 3, 4, antiapoptótica. Tampoco el orden, porque es 4, 3, 1, 2. ¿Se dan cuenta? Pues no me interesa que se aprendan el orden, sino que sepan que es una proteína muy compleja que está formado por 4 elementos. Esos elementos para nosotros va a ser 1, 2, 3, 4. La proapoptótica ha perdido 4 y se ha quedado con 1, 2, 3. Y la otra proapoptótica ha perdido 1, 2 y 4 y se ha quedado con solo 3. Cada una tiene una función específica. Y una de ellas está relacionada con la P53. Y ya sabemos lo que hace la P53, que es la protectora del genoma. Pero si P53 permanece mucho tiempo, significa que el genoma no se ha corregido. Y si el genoma no se ha corregido, ¿a quién hay que liberar? Al citocromo C. Porque el citocromo C va a ser la que desencadene, ¿qué cosa? La vía intrínseca de apoptosis. Estoy dejando de explicar, ya más o menos vamos por dónde va la cosa. Ok. Entonces, acá tenemos las 3 clases de proteínas BCL2, se llaman de manera general. Nótese que el dominio BH3 es el único dominio BH compartido por todos los miembros de la familia BCL2. Entonces, estos son dominios. ¿Qué son dominios? Partes de la proteína. El dominio BH3 mide las interacciones directas entre los miembros proapoptóticos y antiapoptóticos de la familia. Bueno. ¿Qué tenemos acá? La mitocondria. ¿A quién tenemos acá? A la 1, 2, 3. Entonces, la 1, 2, 3 se encuentra en la membrana externa de la mitocondria.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Separadas. Viene un estímulo apoptótico. El estímulo apoptótico, ¿qué dice? Liberen el citocromo C. ¿Qué sucede con las proteínas 1, 2, 3? Se juntan. Al juntarse forman un canal. ¿Qué liberan? Un montón de enzimas que se encuentran en el espacio intermembranoso. Entre ellas, citocromo C. ¿Qué hace el citocromo C? Retroalimentación. ¿A quién activa? Ya se lo tienen que saber, a PAF1. ¿Qué hace a PAF1? Se junta en una estructura de ¿cuántos a PAF1? 7, por eso es una estructura heptamérica llamada apoptosoma, que vendría a ser el disc en el otro. Apoptosoma. ¿Qué hace el apoptosoma? ¿A quién recluta? A las procaspasas 9. Una vez que están reclutadas y juntas, ¿qué hacen las procaspasas? Se terminan y se cortan. Se activan. Y esas procaspasas 9, que ahora son caspasas 9 activadas, van y buscan otras procaspasas y las activan. Y se ejecuta la apoptosis. ¿Quién es la responsable? La 1, 2, 3. Porque la 1, 2, 3, mientras esté separada, citocromo C está en su sitio. Si viene un estímulo apoptótico, 1, 2, 3 se junta y forma un canal. Y así se libera el citocromo C. Fíjense lo importante que son las proteínas de BCL2. ¿Estamos? Vayan haciendo una hojita, por favor, con su asistencia. ¿Quién tiene una hojita? Usted que tiene una hoja en la mano, arránquela y comience a escribir. La señorita. Porque está así, me hace así. Como diciendo, ¿la arranco o no la arranco? Arránquela. Ya, llegué a partir de la lista. Ahora, fíjense acá. ¿Cuál es ese estímulo apoptótico? Fíjense, acá tenemos una proteína antiapoptótica, BCL2. BCL2, si es antiapoptótica, ¿qué es? 1, 2, 3, solo 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4 impide que 1, 2, 3 se junten. Porque es antiapoptótica. Le dice, no, sepárate. Yo no quiero que el citocromo C se libere, porque la célula está bien. Y si tú te juntas y liberas el citocromo C, vas a matar a la célula. Entonces, mientras todo esté ok, la 1, 2, 3, 4, que es la única antiapoptótica, mantiene separada a las 1, 2, 3. ¿Estamos? Entonces, una célula normal evita que 1, 2, 3 se junten. ¿Quién evita que 1, 2, 3 se junten? La 1, 2, 3, 4. Viene el estímulo apoptótico, se dañó el ADN, no hay reparación posible. Y antes de que haga cáncer, la célula se mata. ¿Quiénes se tienen que unir? 1, 2, 3. ¿Quién está evitando que 1, 2, 3 se junten? 1, 2, 3, 4. ¿A quién hay que eliminar? A 1, 2, 3, 4. ¿Quién la elimina? Solo 3. Entonces, cuando el ADN está que ya no hay reparación posible, solo 3 le dice a 1, 2, 3, 4, ¿sabes qué? Quítate del medio. Porque 1, 2, 3 se tiene que unir para que formen un canal por el cual se libere citocromo C. ¿Qué hace el citocromo C? ¿Activa a quién? A PAF1. ¿Cuántos a PAF1 se unen? 7. ¿Cómo se llama esa estructura de 7? Apoptosoma. ¿Qué hace la apoptosoma? Recluta a las procaspasas. ¿Qué número? 9. ¿Qué hacen esas procaspasas 9? Se activan entre ellas. Y una vez activadas, ¿qué hacen? Buscan otras procaspasas para activar a las procaspasas ejecutoras. O sea, usted tiene que salir de clase con eso aprendido. Es el colmo que no, o sea, lo estamos repitiendo, tienen que tenerlo aprendido.
Entonces, estamos aumentando poco a poco la dificultad. Porque ¿quién activa solo 3? Aquí entra taller P21. Entonces, ahí conectamos las dos vías de señalización. Pero hasta aquí. Normalmente, 1, 2, 3, 4 impide que 1, 2, 3 se junte formando el canal para la liberación del citocromo C. Viene el estímulo apoptótico. ¿Quién se activó? Solo 3. Solo 3 inhibe a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 inhibida permite que 1, 2, 3 se junten, forman un canal, se libera, entre otras cosas, el citocromo C. ¿Qué hace el citocromo C? APAF 1. ¿Cuántas APAF 1 se juntan? Déjenlos que hablen ellos. ¿Cómo se llama ese grupo de 7 APAF 1? Apoptosoma. ¿Qué hace el apoptosoma? ¿A quién recluta? ¿A las procaspasas de qué número? 9. ¿Qué hacen las procaspasas 9 cuando están juntitas? Se cortan entre ellas activándose. Una vez activadas, ¿qué hacen? Activan a las ejecutosas. Y ahí está. La proteína antiapoptótica BCL2 inhibe la apoptosis principalmente al unirse e inhibir la proteína proapoptótica BCL2, es decir, a la 1, 2, 3. Algunas de estas proteínas antiapoptóticas BCL2, que es la 1, 2, 3, 4, tienen que ser inhibidas para que la vía intrínseca induzca la apoptosis. La proteína solo BH3 media la inhibición. Es decir, solo 3 inhibe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 inhibida, libera 1, 2, 3. 1, 2, 3 suelta de huesos, se pegan. Al juntarse forman un canal. ¿Quién se libera? El citocromo C para desencadenar la vía intrínseca. No, no se me va a venir todo eso. No sé, ya se me ocurrió. Las proteínas solo 3, así le vamos a decir ya, proporcionan el vínculo crucial entre el estímulo apoptótico y la vía intrínseca. Es decir, ellas son el vínculo entre ¿quién? Entre el daño del ADN fundamentalmente con la decisión de que la célula se mate. Ellas son el vínculo. Y la vía intrínseca de la apoptosis, con diferentes estímulos que activan proteínas solo BH3 o solo 3. Por ejemplo, en respuesta al daño del ADN que no puede ser reparado, la proteína supresora de tumores P53 se acumula y activa la transcripción de genes que codifican las proteínas solo 3. ¿Qué proteínas son esas? La puma y la noxa. ¿Les voy a preguntar por puma y noxa? No, por solo 3. Entonces, aquí viene la conexión. Se daña el ADN. ¿A quiénes se activa? Pues, están ahí proteínas que se dan cuenta que se dañó el ADN. Ya, se dañó. Hay que dar tiempo a reparar. ¿A quién se activa? ATM. ATM activa ¿a quién? A CHEK. CHEK fosforila ¿a quién? A CDC, que es una fosforilasa, o a la P53. CDC, que es una fosforilasa, ¿qué hace? Se inactiva y impide que se le quite el fósforo al complejo ciclina con su quinasa dependiente de ciclina y está inactiva, el ciclo se detiene. ¿De qué otra forma detiene el ciclo? Activa P53. P53 activada porque está fosforilada, se puede sacudir ¿de quién? De MDM2. Al sacudirse de MDM2 ya no está ubiquitinada, ya no es destruida, sus niveles aumentan. Además, MDM2 abandona el sitio de expresión del gen P53. P53 realiza todo un proceso de retroalimentación, pero además, ¿a quién activa? A la P21. ¿Qué hace la P21? Produce una proteína llamada P21 que hace ¿qué cosa? Coge a la ciclina con su quinasa dependiente de ciclina y la inactiva. ¿Qué sucede con el ciclo celular? Se detiene. Pero además, ¿qué hace P53? Además de generar la expresión de P21, genera la expresión de solo 3. ¿Qué hace solo 3? Inhibe a 1, 2, 3, 4.
Una vez que está inhibida 1, 2, 3, 4, ¿qué sucede? 1, 2, 3 se juntan. ¿Qué sucede cuando se juntan 1, 2, 3? Se libera el citocromo C. ¿Qué hace el citocromo C? ¿A quién activa? A la ZAPAF 1. ¿Cuántas ZAPAF 1? ¿Cuántas se llaman las 7? ¿Cómo se llaman? Apoptosoma. ¿Qué hace el apoptosoma? Junta procaspasas. ¿Qué número? 9, para que se activen. ¿Y esas a quién activan? A las ejecutadas. Llegamos al mes. Entonces, todo eso va a suceder si la P21 se mantiene en un pico alto. Y si la P21 se mantiene en un pico alto es porque el daño en el ADN no ha sido reparado. ¿Estamos? Por eso es que aquí... No, perdón. No, ya me mandé. No, me mandé. Ya me mandé acá. Hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Bien, entonces repasamos el papel de la P53, pues, por eso vuelvo a colocar esta diapositiva. La P53 es activada por ¿quiénes? Por ATM, que activa CHEK y CHEK la fosforila, o también ATM directamente. El asunto es que esto es fosforilado, P53 es fosforilada porque existe un daño en el ADN. ¿Y esa qué es lo que va a hacer? Va a arrestar el ciclo celular. ¿Cómo lo arresta? Sacudiéndose de MDM2 y evita ser ubiquitinada. Y además MDM2 abandona el sitio de expresión de la proteína P53, es decir, activa, libera el gen P53 para que los picos de P53 se eleven. ¿Qué hace además la P53? ¿A quién activa? A la P21. ¿Qué hace la P21? Produce una proteína llamada P21. ¿Qué hace esa proteína? Coge a la ciclina y la detiene. Y así hace que el ciclo se detenga. ¿Para dar tiempo a qué? A que eso se repare. Si no se repara, los niveles de P21 siguen altos. Entonces ya no solamente va a activar a P21. ¿A quién va a activar? Solo 3. Y ya sabemos eso qué significa. O sea, en el momento en que activa a solo 3, está gatillando la apoptosis. Es decir, es esto. ¿Se dan cuenta? Porque eso desencadena la vía intrínseca. Que es simple en verdad, si lo entienden. Entonces ahora ustedes hacen su dibujo, FAS, citocromo, pero una vez que han hecho la homologación, ¿de dónde viene el citocromo? Ah, de la unión de 1, 2, 3. ¿Por qué se unió 1, 2, 3? Porque 1, 2, 3, 4 fue inhibida. ¿Quién inhibió a 1, 2, 3, 4? Solo 3. ¿Y de dónde apareció solo 3? Porque la P53 la activó. ¿Y por qué la P53 la activó? Porque sus picos están muy altos, porque el daño del ADN se reparaba. Entonces, ¿cómo se activa P53? Por eso les vuelvo a poner esa diapositiva para que vuelvan a revisar cómo se activa P53. Una vez fosforilada, se disocia de MDM2. Ya no está ubiquitinada. MDM2 también sale del dominio de activación de la transcripción del P53. La P53 activada entonces hace un proceso de retroalimentación para que se vuelva a activar MDM2 y volver a chapar a P53. Pero si el ADN no se ha reparado, estas van a seguir activándola, manteniéndola activa, y evitando que MDM2, por más que se esté expresando, la ubiquitine. Como está mucho tiempo en el citoplasma esta, ¿qué va a hacer? Se va a ir al núcleo y va a activar a P21. Si todavía necesita más tiempo, no, mamita, mátate. ¿Eso qué quiere decir? Activa solo 3. ¿Solo 3 qué hace? Una vez que se produzca la proteína solo 3,
se va y le dice 1, 2, 3, 4, ya, apártate, deja que 1, 2, 3 haga su trabajo. 1, 2, 3, liberadas, se juntan, forman un canal, el citocromo se libera y desencadena la vía intrínseca del agua. Y otra vez revisen eso, por eso se los he vuelto a poner. ¿Qué hace la P53? Activa P21. ¿Y la P21 qué hace? Produce una proteína que secuestra o detiene a la ciclina encargada de hacer que el ciclo continúe. Pero además, no solamente va a activar al gen P21, si el daño persiste, activa otro gen. ¿Qué gen? El gen de SOD3. Lo voy a dejar ahí porque no tengo voz. ¿Ya? La lista.